Ernesto Farrell, presidente de Bursamétrica, nos habla de los escenarios del Telecán. Hoy Ernesto está en el buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma y desde ahí nos presenta su comentario. Ernesto, buena tarde. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buena tarde. Pues no cabe duda que el peso mexicano y el índice de la bolsa mexicana pues están bajando ante una incertidumbre muy fuerte que se ha generado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio a raíz de que el jefe negociador de Estados Unidos, Lighthizer, pues afirmó que todavía se está muy lejos de llegar a un acuerdo y pues lo dijo ayer, un día antes de que venciera el plazo, que el legislador Paul Ryan pues había advertido que era pues la fecha límite para que se pudiera aprobar ese acuerdo por todas las instancias por las que tiene que pasar una vez que se llega al acuerdo en principio, para llegar a su autorización final por parte del Congreso y la firma del mismo o ratificación del mismo por parte del presidente Trump. Y bueno, pues, ¿qué escenarios tenemos hacia adelante? Yo diría que todavía hay un escenario quizás con la mayor probabilidad de ocurrencia, dado que conocemos ya las estrategias de negociación, pues digamos, de hacer sombra, ¿no? De hacer jugadas de sombra para reforzar su posición negociadora, pues todavía podría ser el escenario más probable, el que sí se llegue a un acuerdo, pues quizás hasta finales de mayo podríamos poner como la fecha límite. Si se diera este escenario, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, pues tendríamos que acortar los tiempos que se tienen en el Congreso, en las distintas instancias, para poder llegar a la aprobación final. Es decir, por ejemplo, si en una instancia hay 35 días de plazo, pues tendrían que ocupar 30 días o menos. Si en la segunda instancia, en el Comité de Comercio, pues se dan más de 100 días, pues también habría que acortar esa distancia para que realmente se pueda llegar a una aprobación todavía dentro de esta legislatura, que sería la fecha máxima hasta diciembre. Desde luego que el anuncio de inmediato generaría un fortalecimiento del peso, como lo acaban de comentar por los pronósticos de algunos bancos de inversión. Segundo escenario es que pues, no se llegue a un acuerdo y que pues al final de cuentas se decida seguir negociando sin prisas, y esto nos llevaría pues a un escenario de incertidumbre donde veríamos todavía la cotización del tipo de cambio más alto y donde muy probablemente pues no se podría ratificar en el Congreso este año por parte de la legislatura actual en Estados Unidos. Difícilmente también se podría aprobar por el Congreso actual en México, a no ser que se llegara a un acuerdo al final antes de agosto, y bueno, pues es un escenario que simplemente se prolonga esta fase de incertidumbre por más semanas. El tercer escenario es que el señor Trump pues decida anunciar, dado el fracaso de las negociaciones, que se sale del Tratado de Libre Comercio. Desde luego este es un escenario pues, de los más caóticos. Implicaría pues de la noche a la mañana un incremento en el tipo de cambio. Si coincidimos con las estimaciones de un 10% adicional, niveles de $22, podríamos ver, 22 pesos por dólar, podríamos ver la cotización del dólar en nuestro país, y nos lleva a un escenario de gran incertidumbre, donde pueden a su vez suceder los siguientes escenarios. Uno, que pues el señor Trump anuncie que podrían empezar negociaciones para acuerdos bilaterales. En segundo lugar, pues al salirse del Tratado de Libre Comercio se tienen 6 meses de plazo y por lo tanto estaríamos viviendo 6 meses dentro del tratado, pero al término de ese plazo, una vez que el Congreso americano ratificara la salida del mismo, que habría que ver si no hay algunas instancias que pudieran poner algunos legisladores, porque hay una presión enorme por mantener el TLC por parte de distintos intereses norteamericanos. Pero si no se dieran esas instancias, bueno, pues una vez que se sale del tratado, pues se tendrían que aplicar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, donde México, por ser un país, digamos, que dentro de las reglas se consideraría país más favorecido, tendría un arancel promedio del 3,5%. Y un último escenario sería estas negociaciones de tratados bilaterales que fácilmente nos podrían llevar hasta el 2020 para que realmente se concretaran. Dado que pues, va a haber cambios en la legislatura norteamericana, muy probablemente tomen el control de la Cámara de Diputados los demócratas, y dado que también tendríamos
en México cambios en la administración. No se descartaría también en el escenario de que las negociaciones simplemente se estén prolongando, que pues de no darse la aprobación en el Congreso mexicano, porque no se concluyeron las mismas en agosto, pues que al entrar la nueva administración, pues uno de los candidatos incluso ya tiene nombrado quién sería su negociador y decida seguir abriendo la negociación y por lo tanto alargarlo hacia el año 19, ¿no? Entonces, pues, los escenarios no son fáciles y al final de cuentas plantean que muy probablemente la presión y la volatilidad van a continuar, a no ser que dentro de unos cuantos días, pongo la fecha de 30 de marzo como máximo, se pudiera aprobar el tratado para pasar muy apretadamente a las instancias de ratificación en el Congreso. Por mi parte es todo, Víctor. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana a todos.